Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un abrigo de paño para niño o para niña como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Para descargarlos o imprimirlos tenéis que acceder al blog, darle al link o al enlace que pone descargar patrones, luego los podéis o descargar directamente desde la plataforma Google Drive, que es donde los subo, o bien podéis imprimirlos directamente. Cuando vayáis a imprimirlos, lo realmente importante es que el tamaño del folio sea A4, es decir, la impresora tiene que estar preparada para este tamaño, y que quitéis el clic en ajustar página, porque los patrones deben quedar las flechas alineadas con el borde de la hoja. Una vez lo tenéis, darle a imprimir y así os tiene que quedar, de esta forma os tienen que quedar en el folio. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana. La extendemos bien y la doblamos por la mitad con el derecho de la tela hacia adentro. Vamos a comenzar colocando la espalda, haciéndola coincidir perfectamente el centro del patrón con la doblez de la tela. Alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada. El delantero lo vamos a colocar con suficiente espacio entre patrón y patrón para que luego podamos recortar el margen de costura en ambos patrones. Vamos a recortar ambos patrones a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Para el bajo vamos a dejar unos 3 o 4 centímetros porque luego vamos a hacer un bajo ancho a mano. Bueno, ya lo veréis a continuación en el vídeo. A medida que vayamos recortando vamos a ir realizando una serie de piquetes guía o una serie de cortecitos que nos van a servir como guía. Por ejemplo, en el centro de la espalda, este nos va a servir como guía. Luego vamos a hacer marcando, digamos, esas guías que os pone los patrones. También marcaremos la altura a la que va a ir, digamos, el bajo. Con la tela doblada vamos a recortar ahora la manga, que es el patrón que nos queda, siempre con la tela doblada con el derecho hacia adentro, y teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela vamos a colocar el patrón de manga como estáis viendo en el vídeo, con suficiente espacio en todo el contorno del patrón para luego dejar como margen para la costura. Y vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno, excepto para el bajo, que dejaremos también unos 3 o 4 centímetros para hacer un dobladillo a mano ancho. Y haremos con un pequeño corte el piquete correspondiente al centro de la manga. Para el forro del abrigo vamos a hacer más o menos lo mismo. Vamos a colocar la tela, en este caso de cuadros, que voy a utilizar para el forro, doblada por la mitad con el derecho de la tela siempre hacia adentro, y teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela voy a ir colocando los patrones de la siguiente manera. Voy a colocar la espalda haciéndola coincidir perfectamente el centro del patrón con la doblez de la tela. Alfilereo bien lo que es el papel de patrón, bueno, en este caso todo lo que es la pieza ya recortada, a la tela de forro, y recorto una pieza exactamente igual a la que ya tengo recortada en la tela exterior. Eso sí, el bajo lo vamos a cortar a 1 centímetro del borde del papel de patrón. No le vamos a dejar esos 4 centímetros de más que hemos echado para el bajo. Vamos a dejarlo o a ras o a 1 centímetro más o menos. Y hacemos el mismo piquete central que hicimos antes. Vamos ahora a colocar el delantero, como estáis viendo, sobre la tela de forro doblada, y vamos a recortar una pieza exactamente igual a la que ya tenemos. Vamos a hacer también los mismos cortes guía que hemos hecho anteriormente, y el bajo también lo vamos a recortar a ras del papel de patrón. No vamos a dejar ese pedazo de bajo que hemos dejado en la tela exterior. Vamos con la manga, con la tela doblada también con el derecho hacia adentro, siguiendo la dirección del hilo de la tela, colocamos la pieza de manga ya recortada sobre la tela doblada. Vamos a alfilerear bien esa pieza de patrón a la tela de forro y recortamos justo a ras, realizando así una pieza exactamente igual a la que ya tenemos, excepto por el bajo, para el que vamos a recortar
lo a ras del papel de patrón, no lo vamos a recortar justo como tenemos en la pieza de patrón, que tenemos muchísimo abajo para hacer un dobladillo bien a mano. Vamos ahora con la plantilla del delantero. Esto es una cosa que lleva como una especie de plantilla en el forro de solo las piezas delanteras en el centro. Por eso lo que hacemos es un trocito de tela doble con el derecho de la tela hacia adentro. Colocamos la pieza de patrón recortada de la tela exterior, como veis, sobre esta tela doblada o esta tela doble, y vamos a recortar justo a ras por el hombro y por todo ese centro delantero, también por el bajo. Separamos las piezas, lo que es la plantilla de la pieza exterior, como veis en el vídeo, y le vamos a recortar dándole esta forma que veis en el vídeo. No sé si dejaros esta línea en el delantero del patrón para que os hagáis una idea, pero es básicamente como la estáis viendo en el vídeo, no tiene mucho más. Luego esta plantilla se la vamos a coser al forro, como ya veréis más adelante. Para el cuello y para los bolsillos cogemos un trozo de tela, en mi caso he cogido terciopelo gris. Ya veis que no tengo mucho terciopelo, así que ajusté o intenté ajustar los patrones lo máximo posible. Tenéis que mirar la dirección que peina el pelo del terciopelo, es decir, el pelito o el terciopelito a veces trae como una especie de dirección. Hay que peinarlo para saber qué dirección es la adecuada, y contando con ello vamos a doblar el terciopelo. Como veis, con el ancho del patrón no sería suficiente. Colocamos el patrón, como veis en el vídeo, haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela, y alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada. Una vez lo tenemos, vamos a recortar como a medio centímetro aproximadamente de todo el contorno del patrón, medio centímetro o 1 centímetro. Para los bolsillitos, bueno, como ya os digo, se peina bien el pelo para ver en qué dirección van. Yo lo que he hecho es recortar los bolsillos un poco a ojo, así que he colocado la tela siempre doblada, en este caso recortada, por el tema del peinar el pelo y que me salgan los dos bolsillos en la misma dirección, y más o menos a ojo he recortado los bolsillos. Yo os he dejado los bolsillos, el patrón de los bolsillos en el blog, así que no tenéis que hacer esto, simplemente tenéis que colocar el patrón sobre la tela doblada y recortar, como veis en el vídeo, a 1 centímetro aproximadamente del borde del contorno del patrón. Una vez tenemos el terciopelo, vamos con el forro. Vamos a recortar las mismas piezas que hemos recortado tanto del cuello como de los bolsillos en la tela de forro. Con la tela doblada de forro colocamos el patrón del cuello y cortamos una pieza exactamente igual. Y de esta misma forma vamos a recortar el forro de los bolsillos. Cada bolsillo va a llevar una pieza de forro, así que colocamos igual sobre la tela de forro doblada y recortamos dos piezas exactamente iguales. Y vamos a comenzar a coser por los bolsillos. Lo primero que vamos a hacer es colocar una pieza de terciopelo con una pieza de forro. Los encaramos, es decir, los colocamos haciéndolos coincidir perfectamente con los derechos de las telas enfrentados, y vamos a coser a medio centímetro por toda esa zona en forma de U, como estáis viendo en el vídeo. Vamos a colocar el bolsillo, bueno, en el patrón os lo he dejado más o menos indicado por dónde iría el bolsillo. Siempre también podéis jugar con cómo os gusta a vosotros mismos. Yo lo he colocado como veis, luego he sujetado con alfileres poniéndolo uno en cada esquina. De esta manera puedo guiarme luego en la pieza donde colocarlo. Al darle la vuelta, los alfileres han atravesado el otro delantero, y así he podido colocar otros alfileres en los mismos puntos que me van a servir como guía. Luego solamente tenemos que separar las piezas delanteras y ya tendríamos justo la colocación del bolsillo de manera, digamos, equidistante en ambos delanteros.
Los acoplamos bien con alfileres, con los derechos de las telas enfrentados y vamos a coser, como estáis viendo, por el borde, como a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela del bolsillo, con un pespunte lineal sencillo. Una vez lo tenemos, le vamos luego a dar la vuelta y planchar bien. Si no se quedan bien planchaditos o fijados a la tela, lo que haremos es con unas pequeñas puntadas a mano dentro del bolsillo fijarlo para que no se mueva. Este es un bolsillo postizo, no lleva el hueco del bolsillo, así que tiene que quedar bien pegadito a la tela, al delantero en este caso. La espalda lleva un pequeño pliegue en el centro de la misma de unos 1 o 2 centímetros, bueno, os la he puesto en el patrón. Es simplemente doblar la espalda por la mitad con el derecho siempre hacia adentro y cosemos un pespunte paralelo al borde de la doblez de la tela a unos 2 centímetros más o menos, con un pespunte lineal sencillo de unos 10-15 centímetros de largo. Una vez lo tenemos, vamos a afianzarlo bien con un pespunte de asentamiento. Doblamos, como veis, el pliegue que acabamos de hacer por la mitad y vamos a realizar ese pespunte de asentamiento tanto a un lado como al otro de esa línea de costura que nos ha servido para hacer el pliegue, esa línea de costura del pliegue. A 1 milímetro, a 1 milímetro aproximadamente, con una puntada lineal sencilla, realizamos ese pespunte a uno de los lados y luego vamos a ir para el otro lado de la misma forma, a 1 milímetro también del otro lado de la línea de costura. Se va a quedar bien fijadito nuestro pliegue. Esto mismo lo haremos también con el forro. Y ahora sí vamos con delantero y espalda uniéndolos por los hombros. Colocamos la espalda, como veis, con el derecho de la tela hacia arriba y colocamos los delanteros, como estáis viendo también, con el derecho de la tela hacia abajo y haciéndolos coincidir perfectamente por los hombros. Vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo. Con la plantilla sobre el forro, con esa plantilla de tela exterior sobre el forro que hemos hecho para los delanteros, vamos a ir recortando a 1 centímetro aproximadamente del borde. Es decir, es recortar, como estáis viendo, dejando 1 centímetro de más para el forro, porque luego al unir la plantilla con el forro, ese centímetro lo va a perder de margen de costura. Y ahora sí vamos a unir justo por donde habéis visto, por esa unión, por esa parte de unión donde hemos recortado, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, vamos a ir uniendo el forro y la plantilla con los derechos de la tela enfrentados. De esta manera, y una vez que lo planchemos, nos va a salir el delantero, el patrón delantero perfecto. Lo único que va a tener, digamos, esa plantilla de tela exterior en la parte central delantera. Vamos a coser las mangas al cuerpo. Colocamos el cuerpo abierto, como veis en el vídeo, con el derecho de la tela hacia arriba y las mangas las colocamos con el derecho de la tela hacia abajo y haciendo coincidir el centro de la manga con la costura del hombro. Vamos a ver o a fijarnos bien en que la parte delantera de la manga, es decir, la zona curvada superior, hay una parte que va hacia el delantero y otra hacia la espalda. Vamos a ver bien que la zona delantera, la peineta, la parte delantera de la peineta de la manga va hacia el delantero y el otro, o sea, la peineta, la parte de la peineta de la espalda va hacia la espalda. Y ahora sí vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, embebiendo la manga al hueco que viene para ella. Nos ayudaremos con las manos, como estáis viendo en el vídeo. Si nos veis con este manejo, podéis hilvanar la manga antes de coser a máquina y una vez la hilvanéis, la coloquéis bien, la ajustéis bien a ese hueco que viene para la manga, la coséis a máquina. Es muy sencillo, solo tenéis que ir poco a poco, con mucha paciencia y cosiendo bien, fijando bien la manga al cuerpo sin pegar pellizcos. Una vez tenemos la manga de lo que es la parte exterior de nuestro abrigo, lo haremos para la tela de forro. Lo mismo haremos en la tela de forro, vamos a ir
cosiendo la manga al hueco que viene para ahí. Ahora vamos a cerrar los costados o laterales del abrigo, también vamos a cerrar las mangas. Lo colocamos como veis en el vídeo con el derecho de la tela hacia arriba y lo doblamos por los hombros y por la mitad de la manga, haciendo coincidir perfectamente el borde de la manga y el lateral o costado de ambos lados del abrigo. Una vez lo tenemos, con los derechos de las telas enfrentados, vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela por todo el lateral, tanto de la manga como del abrigo, del cuerpo del abrigo. Lo haremos para ambos lados y también lo haremos para el forro. Como ya digo, todos los pasos que vamos siguiendo para el abrigo, para la tela exterior, también los hacemos en el forro. Vamos ahora con el cuello. Cogemos el cuello y lo colocamos con el derecho hacia arriba y colocamos justo el forro encima con el derecho hacia abajo y lo vamos a alfilerear bien porque al ser la tela de terciopelo puede que se nos mueva bastante al coser, entonces tenemos que sujetarla bien. O bien la hilvanamos o bien le ponemos muchísimos alfileres y luego la sujetamos bien con las manos. Vamos a coser los bordes del cuello, como estáis viendo, de forma circular, toda la parte exterior del cuello, como a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Luego le vamos a dar la vuelta, o sea, le quitamos los alfileres, le damos la vuelta y lo planchamos bien, siempre por la parte del forro, nunca por la parte de terciopelo. Una vez lo hemos planchado bien, lo sujetamos con alfileres para coserlo a lo que es la parte del cuerpo, al cuello correspondiente. También lo vamos a doblar por la mitad, como veis en el vídeo, y le hacemos un piquete central para montarlo bien en el cuerpo, así ese piquete nos va a servir como guía. Colocamos el cuerpo del abrigo de la tela exterior, como veis, con el derecho de la tela hacia arriba. Y ahora vamos a colocar el cuello, haciendo coincidir el cuello con esa costura central de la espalda, es decir, el centro del cuello con la costura central. Lo colocamos tal cual nos quedaría en el abrigo finalmente, es decir, con las dos telas estarían con los derechos hacia arriba. Y ahora encima, justo también haciendo coincidir perfectamente todo lo que es los bordes, el centro de la espalda y todo lo que es la parte exterior, los costados, los laterales, que en este caso serían pues lo que es el centro, los centros delanteros, vamos a colocar el forro con el derecho de la tela hacia abajo, como veis en el vídeo. Sobre todo nos tienen que coincidir bien el centro de la espalda de ambos, del forro y de la tela exterior, y también las costuras de los hombros. Y ahora sí alfilereamos muy bien ambas piezas para que no se nos muevan al coser, y vamos a coser todo lo que es el exterior, la zona exterior, tanto los centros delanteros como esa parte superior de nuestro abrigo. Nosotros hemos comenzado por uno de las costuras del hombro, más que nada para que así no se nos descuadre todo. Si empezamos desde abajo, desde un lado hacia abajo hasta el otro, puede que cometamos el error de que se nos vaya moviendo todas ambas piezas por todo el recorrido. Entonces lo mejor es ir haciéndolo poquito a poquito. Vamos a hacer primero la parte de arriba. Vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo toda esa parte superior del forro y del abrigo. Luego seguiremos por los centros delanteros, que los vamos a coser igual a 1 centímetro también con un pespunte lineal sencillo, y así no se nos va a descuadrar nada y nos va a quedar todo perfectamente acoplado. Los centros delanteros no los vamos a coser hasta el final. Vamos a dejar como unos 5 centímetros sin coser, unos 3-4 centímetros sin coser, para luego realizar el cierre o la terminación de la plantilla de esa parte central delantera de nuestro abrigo. Le probamos el abrigo al niño y determinamos si el largo está a nuestro gusto. Ya ves que tiene que sobrar como unos 4 o 5 centímetros de más,
que le vamos a echar para el bajo. Estos 4 o 5 centímetros tienen que ir más largos en la tela de paño que en la tela de forro. La plantilla que hemos recortado también la vamos a recortar a ras, como veis en el vídeo. Una vez lo tenemos recortado, el forro le sobresale como 1 centímetro más o menos de esta plantilla. Y esto es porque ahora vamos a coser, digamos, solamente la parte de la plantilla de la siguiente manera. Colocamos, como veis, los derechos de las telas enfrentados, la plantilla la hacemos coincidir perfectamente al borde y cosemos a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Luego colocamos bien el abrigo, es decir, lo aplanamos bien y ya cosemos ese centro delantero hasta llegar al final. Realizamos unos pequeños cortes, como estáis viendo, perpendiculares a la línea de costura, pero sin llegar a cortarla. Esto sobre todo es para la zona del cuello, que es una zona curvada y que luego al darle la vuelta puede que nos quede un poco más tirante. Para evitar eso, lo que hacemos es lo que ya os digo, esos pequeños cortes. Le damos la vuelta, lo vamos a colocar bien, quitamos los alfileres, metemos las mangas de forro en las mangas del abrigo y ya lo colocamos como tendría que ser, sacando bien las esquinas, ayudándonos de una tijera o de algo afilado con punta para sacar bien todas las esquinas y ya tendríamos nuestro abrigo casi terminado. El debajo del abrigo lo vamos a hacer a mano, pero antes tenemos que preparar bien la tela de paño y la tela de forro para que nos encajen perfectamente y la tela de forro no nos haga ninguna bolsa. Lo primero que vamos a hacer es extender el abrigo abierto, como estáis viendo en el vídeo. Vamos a doblar lo que es el bajo de la tela de paño, de la tela exterior, unos 2 o 3 centímetros hacia el interior, de la forma que estáis viendo. Se nos tiene que quedar tanto el bajo de forma redondeada e igual por todos lados. Vamos a alfilerear bien, aunque lo mejor en estos casos es hilvanar todo lo que es el bajo para luego coser las puntadas ciega o invisible. Como le hemos puesto tantos alfileres, casi no nos hace falta hilvanar, pero sí, como ya os digo, es mejor hilvanar todo el bajo antes de coser a mano. Vamos ahora con pequeñas puntadas ciegas o invisibles por todo el bajo de la tela de paño, como estáis viendo en el vídeo. Para hacer una puntada ciega o invisible, es decir, que no se ve en la parte exterior de la prenda, tenemos que ir cogiendo un pequeño hilito tanto de un lado como de otro, doblando, como veis el dobladillo con una pequeña pestaña volcándola hacia el otro lado, una pestaña de 1 centímetro más o menos, y vamos eso, cogiendo pues pequeñas puntaditas de un lado y del otro, de tal forma que no se vean en la parte exterior. Si no os queda muy claro, en este mismo canal de YouTube tenéis un vídeo explicativo de cómo hacer este tipo de puntada y se ve un poco más, o sea, con más zoom y se ve mucho mejor y queda mejor explicado. Si no, pues bueno, pues vais haciendo así estas pequeñas puntaditas a mano por todo el recorrido del bajo de la tela de paño. Una vez tenemos la tela exterior, vamos ahora con el forro. El forro también lo vamos a hacer a mano, lo extendemos bien. Si no tenemos mucho manejo, mejor lo extendemos sobre una mesa para sujetar bien el forro y que nos caiga perfecto. Como veis, vamos a ir doblando o haciendo un efecto dobladillo en el forro en la parte de abajo y lo vamos alfilereando o bien hilvanando como a 3 centímetros, a 2 o 3 centímetros del bajo de nuestro abrigo. Ahora sí, también con puntadas ciegas o escondidas vamos a ir cosiendo todo el bajo del forro al bajo de nuestro abrigo, de nuestra tela de paño. Vais viendo que vamos haciendo una serie de puntas, o sea, vamos primero doblando 1 centímetro o 2 centímetros la tela de forro y vamos realizando esas pequeñas puntadas a mano de tal forma que se quede bien ajustadito el forro al abrigo.
Lo que es importante es que queden perfectamente cuadradas las costuras de los laterales y costados, perdón, tanto del forro como del abrigo. Esto nos puede servir como referencia para que el forro nos quede perfecto. Vamos con la manga, que también la vamos a hacer a mano. Le probamos el abrigo al niño o a la niña, porque este abrigo es unisex. Le probamos el abrigo y marcamos justo donde nos quedaría el largo de la manga. Siempre tenéis que probárselo al niño, digamos, doblando el codo. O sea, no cojáis la medida del largo por el largo poniendo recto el brazo del niño, porque si dobla el brazo y le queda el corte del bajo de la manga por la mitad, pues no estaría bien hecho. Entonces tenéis que probárselo y ajustar la medida cuando el niño dobla el brazo. Una vez tenemos ajustada la medida, doblamos con unos 4 centímetros, 3-4 centímetros que tenemos que dejar de margen para realizar ese pequeño dobladillo. Primero lo hilvanaremos y luego vamos a pasar esas pequeñas puntadas ciegas o escondidas de la misma forma que hicimos el bajo del abrigo. Y al igual que hicimos antes, vamos a sacar el forro hacia el exterior y le vamos a hacer un pequeño dobladillo solapando ese bajo que acabamos de realizar, y de esta manera vamos a hacer pequeñas puntadas ciegas o escondidas hasta que fijemos bien la manga o el forro de la manga al abrigo. Cosemos con esas pequeñas puntadas el forro al bajo de la manga, a unos 2 o 3 centímetros más o menos del final de la manga, del bajo de la manga, y vamos a hacer así ambas mangas exactamente iguales. Este abrigo es cruzado y podéis ponerle o bien 4 botones, como veis en el vídeo, o bien 2 botones un poco más grandes, que es al final lo que a mí me gustaba más. Una vez los tenía, más o menos marqué donde me gustaban para hacer los ojales, y cuando tenía las marcas hice los ojales a máquina. Este abrigo, aunque parece que lleva 2 botones, solo lleva 3. Hice los ojales en la solapa, como veis en el vídeo, y luego le hice un ojal ahí dentro pequeñito para un botón interior, y así no se me queda descolgada esa parte. Cosí los botones e hice los ojales. Bueno, cosed vosotros los botones, haced los ojales, y una vez lo tenéis tiene que quedar como veis en el vídeo. Y ya tendríamos nuestro abrigo totalmente terminado. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y accesorios, y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.